Hablamos del caso del Albia, el accidente que en julio de 2013 dejó 80 víctimas mortales y más de un centenar de personas heridas. Este martes, y ante el magistrado Andrés Lago Louro y también ante los abogados de las distintas partes, ratificaron sus informes dos peritos de la aseguradora de Renfe y un experto que elaboró un trabajo por encargo de un perito designado judicialmente. Los tres aseguraron que no existe un análisis de riesgo integral para la línea, ni uno específico para la curva de Agrandeira, en la que se produjo el accidente por un despiste del maquinista y en la que el convoy debía reducir la velocidad de 200 a 80 km por hora, pero no estaba implantado el sistema de control ERTMS en la vía y el embarcado estaba desconectado. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno, pues tanto a las víctimas como el letrado que defiende al conductor del tren, al maquinista, en este momento único imputado, ya que circulaba con exceso de velocidad antes de llegar a la curva de Agrandeira, opinan que después de lo escuchado ayer en los juzgados y en esas testificales de los peritos, en la investigación judicial deberían producirse nuevas imputaciones. Lo dice el abogado del maquinista, Manuel Prieto, que ve claro que las normas obligan a la realización de un análisis de riesgo integral y señala a los responsables de seguridad de Adif. Y también lo dicen las víctimas, representadas por Manuel Alonso, que es el abogado de las víctimas del Albia. Don Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo están las cosas? Ha cambiado el escenario y volvemos un poco al principio, a cuando el caso lo instruía el anterior magistrado de la causa, Luis Alaez, que, recordemos, imputó hasta en 2 ocasiones a altos cargos en los que veía indicios de responsabilidad. Después de lo de ayer, ¿podríamos volver al inicio de toda esta cuestión? Hombre, creemos que sí, que las pruebas ahora mismo han sido contundentes. La audiencia siempre reclamó que se debiera haber informes técnicos que avalaran esas imputaciones, citar a esas personas como investigados. Eso es siempre lo que se le echó en cara un poco, digamos, al juez Alaez, y ahora sí las tenemos. Creemos que los peritos todos han sido contundentes a la hora de, como bien has dicho en la introducción, informar de que efectivamente no había un análisis de riesgo, no solamente integral de toda la línea, sino tampoco de los subsistemas. Pero es más, es que los peritos de QB que declararon el martes dijeron que se tenía que haber hecho un análisis de riesgo en el proyecto inicial, tras la modificación del proyecto, que fue cuando se dejó de equiparar a toda la línea, los 86 kilómetros en total del sistema RMTS, y cuando se produjo la desconexión. Se tenía que haber hecho 3 análisis integrales de riesgo de toda la línea y de los subsistemas. Nunca se hizo, ni en unas situaciones ni en otras. Uh-huh. Por tanto, el juez ahora lo que tiene que determinar es si el análisis de riesgo integral de la línea Ourense-Santiago, que contemplase que existía un peligro en esa curva de Agrandeira, era obligatorio o no, ¿no? Porque es lo que ha quedado, bueno, pues ahí en discusión entre lo que han dicho unos peritos y el otro. Sí, vamos a ver, pero los peritos tenemos que un poco analizar los peritos, un poco cuál es la cualificación de cada uno y la experiencia. Los peritos que declararon por la aseguradora QB eran personas con 30 años de experiencia en el mundo del ferrocarril, con experiencia también como peritos en los juzgados, y el perito que declaró como especialista, supuestamente, como un perito independiente del asunto, es una persona que su única experiencia en el mundo del ferrocarril antes del accidente y antes del encargo de este informe, tal y como él mismo dijo, era haber jugado con maquetas de tren. Uh-huh. Y una persona que nunca había declarado como perito en una causa judicial. Por tanto, entendemos que la cualificación de uno y otro está más que sobradamente acreditada, que la tienen mucho más los peritos de QB que el perito que declaró también el martes, claro, el señor Castellorrón. Claro. Entonces, y ellos mismos aseguraron, como también dijo la agencia europea, el ERA, de que efectivamente la normativa obligaba a hacer ese análisis integral. Pero es más, hicieron un apunte que yo entiendo que también es muy importante. Hablan de que cualquier ingeniero o cualquier infraestructura que se crea sabe que hay que analizar ese riesgo. No se puede crear una máquina o crear una infraestructura como es una línea ferroviaria sin al menos probar o analizar si eso puede contribuir a algún riesgo a las personas que lo van a utilizar. Uh-huh. Pero eso es una máxima en ingeniería. Ayer